O sea, si siempre tienes que dejar. Sí, ya. Es siempre. Vamos a hablar a ver por ahí, no, para que me por ahí. La licenciada o la doctora y la directora no puede aceptar nada más. Sí, pues eso. Ahora será a las 7 de la noche, se tenía que ir. Ay, ya su familia va a ir a visitar. Sí, toda tu familia iba a ir. Pero, ella anda su ropa, pues yo también voy a poner la ropa de ropa. Ay, mañana vas a poner. Por eso, para mañana, para que la vean. Ya, en el súper, ¿no? Ya tienes que pasar. Ujú. A las 8. Buenas noches. ¿Te cuenta? Mira la ventana y te das cuenta que estás relampagueando feo. Son puntuales esos tuyos. Y el pueblo que migraba el cielo iba sin fosa de leones. Desde el momento que tu servicio se corrompe, termina en traición. Aquí está la liliquetita. ¿Quiere eso? ¿Quiere abandonarnos? ¿Quiere abandonarnos? ¿Qué dice por las puertas de dormir? Yo te voy a reventar. Ay, no. Proyecto. No, no, mi amor. No me quedé, pero no voy a quedar juntos. Hola, buenas noches a todos. Voy a esperar unos 2 minutitos más que vayan entrando. Y bueno, ya los he silenciado a todos. ¿Ya? Esperamos unos 2 minutos más y empezamos.
Muy bien, voy a silenciar a todos otra vez y vamos a empezar con la presentación. Muy, muy bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la anemia en el recién nacido. Ya habíamos pasado los temas del aparato respiratorio. Ahora estamos, permítanme un ratito, voy a silenciar a los tres. Van a volver a decir el precio del pan, dice. 3 por 10, 3 por 2. Ya. Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar con anemia en el recién nacido, ¿no? La parte neonatal. En principio, la anemia en el recién nacido es muy común y tiene diversas causas en las que se puede manifestar en un neonato. El diagnóstico va a ser siempre entre los exámenes de laboratorio y clínicamente. Es una de las causas más frecuentes, ¿no? Puede ir desde una anemia que no ocasione ningún síntoma, que sea transitoria, hasta los pacientes que son muy sintomáticos, que incluso llegan a desenlaces fatales, ¿no? Puede ser mortal. Entonces, cuando nosotros tenemos un neonato en el que sospechamos anemia, tenemos que analizar varios componentes de esta presentación. La edad gestacional, ¿no? Si es un paciente prematuro, postérmino, a término, es muy importante para nosotros poder comprender cuáles serían los factores de riesgo. La salud en general, cómo se ve él, si se ve muy pálido, si se ve levemente pálido, etcétera. Cómo ha sido la evolución perinatal y del parto, es decir, toda la evolución, cómo ha nacido, qué es lo que ha necesitado al nacer, si necesita oxígeno, etcétera. Y a la mamá también tenemos que valorar todo el embarazo, si es que ha tenido infecciones, si es que ha tenido alteraciones, el grupo de sangre de la mamá, el RH de la mamá, cómo ha sido, cómo se ha comportado la mamá en el parto y en el posparto, si ha tenido cualquier tipo de complicaciones, nos puede dar una dirección para nosotros, dar el diagnóstico y posteriormente podamos tratar de manera adecuada. La hemoglobina y el hematocrito en un recién nacido es distinta a la que tenemos generalmente los niños más grandes, los adolescentes, incluso los adultos. Los recién nacidos pues van a tener un incremento lineal de la hemoglobina y del hematocrito entre las 22 y 40 semanas de gestación. Esto es debido a que ustedes saben que el feto no está expuesto a un ambiente de oxígeno. Entonces, el oxígeno es transportado a través de la sangre
de la sangre placentaria del feto en la comunicación materno-fetal. Y esta sangre del feto va a incrementar el valor de hemoglobina que va a ir a transportar el oxígeno al feto. Dentro de este transporte, entonces, la hemoglobina que se va a incrementar es la hemoglobina fetal, ¿no? Y más que todo en el tercer trimestre de embarazo. Por eso es que hay un incremento lineal del hematocrito y de la hemoglobina entre estas semanas, 22 y 40. A su vez también el volumen corpuscular medio, el BCM, que viene en nosotros puede ser de 90 femtolitros. En los neonatos es de 100 a 115 femtolitros. Es aún mayor que en los niños de la infancia, escolares, preescolares, incluso los adolescentes. Entonces, una alteración, por eso es que son importantes los valores de un neonato y por qué difieren de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, un volumen corpuscular medio normal en los neonatos es de 100 a 150 litros. También existe, después del nacimiento, casi en el parto y después del nacimiento, una disminución relativa del hematocrito y de la hemoglobina. Esto se produce porque, como ha estado en contacto el transportador, la hemoglobina ha estado transportando oxígeno hacia el feto y ha incrementado la hemoglobina fetal y por ende el hematocrito, ya cuando nace tenemos el oxígeno ambiente. Entonces, la eritropoyesis y la función de la producción de la hemoglobina, del hematocrito, va disminuyendo poco a poco y esto se llama nadir fisiológico. En los neonatos a término, el nadir fisiológico se produce entre las 6 y 10 semanas después del nacimiento y en los prematuros es un poquito más precoz, de 4 a 8 semanas. Entonces, ellos pueden disminuir la hemoglobina de 9 a 11 gramos decilitro en los neonatos a término y los prematuros hasta de 7 a 9 gramos decilitro. Estas son algunas gráficas en donde nosotros vemos la edad gestacional, cómo es que desde el embarazo vemos el incremento, ¿no? Poco a poco de la hemoglobina y del hematocrito también. Y también vemos cómo se comporta el volumen corpuscular medio, que si bien va un poquito en descenso, probablemente se localiza dentro de los percentiles, ¿no? La media es siempre, la línea del medio es la media que se maneja y esto es en un estudio que se ha hecho en muchos neonatos nacidos a término y pretérmino y que se ha hecho un estudio muy estandarizado. Entonces, saquen de aquí los percentiles neonatales para nosotros valorar hematocrito y hemoglobina. ¿Y por qué estos pacientes pueden ser con anemia? El recién nacido puede tener anemia por el nadir fisiológico, ¿no? Y también el volumen corpuscular medio, el comportamiento que se ve durante el embarazo. Entonces, para nosotros, tenemos que entender de que si el neonato relativamente nace con anemia, con el nadir fisiológico, existen otras causas y múltiples causas en las que el recién nacido puede presentar anemia, significando esto una patología para el neonato. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales de la anemia neonatal, lo vamos a dividir en tres partes. Uno, la que existe con pérdida de sangre. Dos, con mayor destrucción de eritrocitos. Y tres, menor producción de eritrocitos. El tiempo de la anemia también se clasifica como aguda y crónica. Entonces, en este cuadro nosotros tenemos muchas causas por las que el neonato puede presentar anemia. Por ejemplo, si es pérdida de sangre, existen generalmente hemorragias, ¿no? Y esto más que todo son complicaciones intrauterinas. En la mayor destrucción de eritrocitos, eh, depende, ahorita vamos a ver después la incompatibilidad, ¿no? De grupos que es uno de los más frecuentes, trastornos de la membrana, las membranopatías o las enzimopatías. Y la disminución de la producción de eritrocitos también existe un montón de enfermedades que pueden ocasionarlas, que la tenemos ya nombrada acá. Entonces, cuando nosotros tenemos un neonato en el que sospechamos que tiene anemia
Tiene además factores de riesgo, vamos a hacerle todo un abordaje. Dentro del abordaje está un hemograma completo, por supuesto, en donde ahí vamos a determinar, ¿no?, el grado de anemia que tiene este paciente. Recuento de reticulocitos, que va a ser importante, porque más que todo esto nos ayuda en las anemias hemolíticas. Un frotis de sangre periférica, en los cuales vamos a poder determinar la morfología del eritrocito, ya que existen muchas enfermedades como las membranopatías, ¿no? El trastorno de la membrana del eritrocito, que hace que la morfología varíe, ¿no? Se vuelva más esférico, esferocitosis hereditaria, elíptico, como eliptocitosis hereditaria, etcétera. Entonces es importante el frotis de sangre periférica. La antiglobulina directa, la prueba de antiglobulina directa, que antes se conocía como la prueba de Coombs, ¿no? La prueba de Coombs directa, y esto va a ser para determinar antígenos o anticuerpos que ocasionan anemia inmunitaria en el paciente. El valor de bilirrubina sérica es importante, ya que muchos de estos pacientes con anemia pueden cursar con hiperbilirubinemia, y generalmente hiperbilirubinemia ictericia patológica, que se presenta dentro de las 24 horas después de nacer. El grupo y factor, que no solo lo tenemos que solicitar al feto, al neonato, sino también a los padres, ¿no? Por la posibilidad de que haya una reacción de grupos o de RA. Y la prueba de Klenauer-Bethke, esta prueba, su nombre es un poquito difícil, pero nos va a ayudar a determinar hemorragias fetomaternas. Más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, a su izquierda ven fotos en donde esta prueba se realiza en sangre y donde se hace una tinción de eosina. Y la tinción de eosina hace que los eritrocitos más tintos o más pintados, como se ve acá, estos eritrocitos más pintados son aquellos que comprenden o que tienen la hemoglobina fetal. Y entonces esto sería una prueba estándar de oro para diagnosticar la enfermedad hemolítica, la enfermedad hemorrágica fetomaterna. Bueno, entonces aquí ya, por parte de sangre tenemos pérdida de eritrocitos, pérdida sanguínea. La mayor parte es muy frecuente de que los neonatos, cuando ingresen a las salas de neonatología, existan flebotomías, existan pruebas de sangre casi diarias. Entonces, a veces incluso se obtiene 15 a 30% del volumen sanguíneo total para la extracción de muestras de pacientes complicados. Esto significa 11 a 22 mililitros por kilo semanal de pérdida de volumen sanguíneo. Y esta es una de las causas también frecuentes para que el neonato tenga esta patología de la anemia. Entonces, entrar a una sala de neonatología implica la pérdida de sangre por las muestras frecuentes que tienen estos pacientes. Entonces, si un paciente presenta anemia en una sala de neonatología, tenemos que valorar todos estos factores, ¿no? También antes o durante el parto puede existir desprendimiento de placenta, lo que puede ocasionar una hemorragia fetal o una hemorragia ya en la etapa postnatal. Y esto es una de las causas de pérdida de eritrocitos o pérdida sanguínea y una de las principales causas de anemia. Habíamos hablado entre pérdida de sangre, la hemorragia fetomaterna, ¿no? ¿Qué es la hemorragia fetomaterna? Es el sangrado antes y después del parto. El neonato empieza a sangrar y la descompensación del neonato o la clínica va a depender mucho de cuánto es el volumen que va a perder. Entonces, hay una clasificación. Si es que el paciente pierde más de 30 mililitros, se trata de una hemorragia voluminosa. Si es más de 80, cuantiosa. Y si es más de 150, es masiva. Es demasiado para los neonatos porque son seres muy pequeños. Entonces, de acuerdo a la clasificación o la pérdida de sangre, nosotros podemos tener tanto la clínica e incluso ver lo del pronóstico de este paciente, ¿no? Y en cuanto a la clínica, el paciente puede presentarse pálido, hipotenso, hipoperfundido, y ahí tenemos que hacer varios estudios. Dentro de todos los estudios que habíamos mencionado, que es el hemograma, reticulocitos, globo factor, habíamos mencionado la prueba de Kleihauer-Betke. Y esta prueba que habíamos hablado es una prueba sanguínea en la que vamos a ver hemoglobina fetal
eritrocitos cargados de hemoglobina fetal, que esos porque tienen una reacción más ácida. Entonces, al tener esto positivo, es un estándar de oro para la hemorragia feto-materna, la prueba de Klehauer-Betker, ¿no? Entonces, si esta prueba es positiva, estamos ante este cuadro y necesitamos tratarlo. Como segundo acápite habíamos visto de que la destrucción de los eritrocitos es otra de las causas o uno de los diagnósticos diferenciales de anemia neonatal. Si bien es la causa más importante de anemia, existen como una subclasificación de varias patologías. Entre ellos, la incompatibilidad, ¿no? Para la enfermedad hemolítica del feto o neonato, la incompatibilidad RH-D. Cuando decimos D es por el antígeno RH-D, pero en realidad puede ser E o puede ser C también, pero el RH-D pues representa la mayor cantidad de los casos. ¿Qué es lo que pasa? Esta incompatibilidad puede presentarse como una anemia muy grave, es un factor muy grave, más que la incompatibilidad de grupos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la mamá presenta el RH-D negativo y el papá em, transporta o traslada el RH-D positivo al feto, va a haber una incompatibilidad de RH. Generalmente es así. La mamá es RH negativo y el feto es RH positivo. No se va a producir durante el primer embarazo, la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque en el primer embarazo solo va a haber una sensibilización, ¿no? El primer embarazo generalmente no se va a mezclar los antígenos RHD, pero para este embarazo la mamá ya se va a sensibilizar. Entonces, en un futuro embarazo, va a presentar la incompatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que aquellas mamás que son RH de negativo y tienen un primer embarazo o siquiera un aborto, ¿no? Entonces va a provocar la producción de los antígenos. Sin embargo, estos se van a transportar durante el parto, casi después del nacimiento, y es por eso que no ocasionan patología cuando es el primer embarazo. Sin embargo, ya para el segundo embarazo, ¿no? Para el hermano que viene, entonces ese sí tiene el riesgo de presentar esta incompatibilidad. Esa es una de las características de la incompatibilidad de RH, ¿no? Ahora, esto en cuanto a la enfermedad hemolítica del feto y neonato, incompatibilidad de RH. Sin embargo, también sabemos que existe la incompatibilidad de grupo, que es otra, otra cuestión. Y de todas formas, esta incompatibilidad de grupo se caracteriza por no ser tan grave. Generalmente la presentación clínica es mucho más leve e incluso se dice que solo 4% de los nacidos con esta incompatibilidad puede presentar la anemia o la enfermedad hemolítica del feto y del neonato. Entonces, la incompatibilidad se puede dar en cualquier diferencia de grupo que tenga mamá y el feto, pero la mayor frecuencia es cuando la mamá es O y el feto es A o B, ¿no? O grupo AB. Y puede ser también cuando la mamá es A y el bebé es B, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Como en la mayor frecuencia es del grupo O, este grupo O, como saben, tiene anticuerpos en el plasma sanguíneo y tiene anti-A y anti-B. Y el bebé, si nace en grupo A o grupo B, obviamente el grupo O, como tiene la presencia de estos anticuerpos, atacan a la membrana del eritrocito, destruyen al eritrocito y por ende se produce la anemia. ¿Ya? Eso en cuanto a incompatibilidad de grupos. Ahora, cuando también existen trastornos alrededor de la membrana del eritrocito, se llaman membranopatías, ¿no? Que puede haber, la membrana del eritrocito está compuesta de proteínas, de lípidos, ¿no? Entonces, estas proteínas y lípidos pueden estar alteradas. Entonces, si hay deficiencia o anomalía de las proteínas, esto puede ocasionar destrucción de los eritrocitos. Entonces tenemos a la esferocitosis hereditaria,
que es una enfermedad autosómica dominante. La prevalencia está en 1 en 2.500 a 5.000 recién nacidos y pueden presentarse con ictericia precoz, la ictericia patológica que decíamos durante las primeras 24 horas de nacido. Otro es la eliptocitosis hereditaria, que también el eritrocito va a estar muy elíptico. También es una enfermedad autosómica dominante, es mucho menos frecuente y menos grave que la primera. La piropoiquilocitosis hereditaria. Esto es mucho menos frecuente, la rosa africana es la más afectada y la enfermedad en este caso es autosómica recesiva. Muchos pacientes con esta enfermedad a veces son diagnosticados como eliptocitosis hereditaria. Para poder diferenciarlos, necesitamos un frotis de sangre periférica que ya habíamos hablado que es necesario pedirlo en sospecha de anemia. Y muchas veces este frotis tiene que ser evaluado ya sea por un experto de laboratorio o en todo caso por un hematólogo. Bien. Entonces, aquí tenemos entre las anomalías morfológicas de los eritrocitos el cuadro que nos muestra el libro, ¿no? Y las tres más características y entre otras, ahorita vamos a hablar también de las enzimopatías, pero de todas formas este cuadro nos resume algunas características que ya habíamos mencionado. Los eliptocitos, la morfología alterada del eritrocito, como microesferocitos, eliptocitos, equinocitos, esquistocitos. ¿Cuáles pueden ser las causas? Hemos hablado, ¿no? De la esferocitosis hereditaria, enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo, etcétera. Y las pruebas de laboratorio que debemos realizar y algunas otras características. Este cuadro es importante y resume muchas de las de la etiología de la anemia en el recién nacido. Sin embargo, aquí pues también menciona enzimopatías. Vamos a hablar de ellas. ¿Cuáles son las alteraciones de las enzimas? Dos son las frecuentes, una más que otra. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la causa más frecuente de enzimopatía que puede ocasionar destrucción de eritrocitos. Es una enfermedad ligada al cromosoma X. La mayoría de pacientes son asintomáticos, incluso cuando son adultos tienen esta deficiencia de la glucosa 6-fosfato. Sin embargo, algunos factores pueden hacer de que esto se presente clínicamente en el neonato. ¿Y cómo se presenta? Existe también una ictericia que puede durar hasta el segundo, tercer día o con fototerapia incluso no disminuye la hiperbilirubinemia, ¿no? Frecuentemente, entonces hay que investigar. Y como decía, la hiperbilirubinemia puede ser prolongada. Esta es la causa más frecuente de enzimopatías. Y como segunda causa más frecuente está la deficiencia de piruvatocinasa. Son alteraciones de las enzimas, ¿no? Esta también cursa con ictericia neonatal. Los glóbulos rojos van a estar alterados. A la foto de una morfología normal de un eritrocito y puede presentar acantocitos. Entonces, estas dos son las enzimopatías que pueden ocasionar destrucción de los eritrocitos. Ahora, cuando tenemos como tercera la falla o la disminución de la producción de los eritrocitos, ¿qué enfermedades están presentes en ella? La policitemia relativa. ¿Qué es lo que pasa? Hay un estímulo eritropoítico limitado. Entonces, como sabíamos, no existe el nadir fisiológico, la eritropoiesis se va a empezar a limitar porque ya existe oxígeno, ya hay quien transporta oxígeno y los pulmones hacen su función. Entonces, el estímulo eritropoyético limitado puede limitarse, puede provocar el estímulo eritropoyético tiene que ser limitado. Sin embargo, la eritropoiesis puede presentarse de inicio retardado hasta el segundo mes. Generalmente esto está muy frecuente en los pacientes, los recién nacidos pretérminos, y esto puede provocar disminución de la producción de los eritrocitos, precisamente porque les falta como el comandante, ¿no? El que origina la producción de los mismos. Algunos síndromes también asociados a las anemias hiporregenerativas congénitas son todos estos. Al principio, ¿se acuerdan que habíamos mencionado varias características
lo habíamos dividido en 3 grupos. La disminución de la producción de eritrocitos, había también muchos síndromes que podían ocasionar disminución de la producción. Entonces, dentro de esos síndromes, como que los más frecuentes, el síndrome de Diamond-Blackfan, de Fanconi, entre otros, ¿no? Pero generalmente estos dos. Y existen más síndromes, que las características fenotípicas, cómo se pueden presentar y qué alteraciones tienen a nivel de la mutación genética. Entonces, el libro te menciona algoritmos en los cuales nos podemos guiar para poder orientarnos, según la clínica y los estudios de laboratorio, eh, poder orientarnos hacia el diagnóstico, la etiología de la anemia en el recién nacido. Entonces, si nosotros tenemos un recién nacido que clínicamente está pálido, hipotenso, etcétera, le hacemos todos los exámenes de laboratorio, lo que valoramos la concentración de la hemoglobina. Si está disminuida, tenemos que ver cómo está el recuento de reticulocitos. Si este es bajo, podemos orientarnos en anemias hipoplásicas o otro tipo de infecciones, leucemias. Si está normal o elevado, le hacemos la prueba de antiglobina, ¿no? Que antes se llamaba prueba de Coombs. Si es positiva, ya pensamos en incompatibilidad de grupos, anemia hemolítica, etcétera. Si es negativa, seguimos investigando el volumen corpuscular medio, que en los neonatos habíamos dicho que es de 100 a 115 femtolitros. Entonces, si es bajo, hay pérdida sangre intrauterina u otros síndromes como el síndrome de alfa-talasemia. Si está normal o elevado, le hacemos un frotis de sangre periférica. Y ahí tenemos que ver que la morfología de los eritrocitos, si es anormal, ¿no? Si es como un esferocito, eliptocito, etcétera, ya hablamos de alteraciones de la membrana. Esferocito es hereditaria, eliptocito es hereditaria y alteraciones enzimáticas como el déficit de la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa o el déficit de piruvato sinasa, que son los más frecuentes, entre otros. Si está normal, ya hay muchas otras causas, puede ser infecciones o la peridemática que generalmente se da por hemorragia. También sabemos que la ictericia es un problema en la anemia. Entonces, si es que el paciente nace con ictericia patológica, ictericia problemática, y vemos si es que necesita terapia más de 2 días, y hacemos todo el abordaje, si hay una prueba de Coombs positiva, que es la prueba antiglobina directa, entonces otra vez, ¿no? Enfermedades por incompatibilidad de grupo, incompatibilidad de RH. Si es negativa, enzimopatías glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, piruvato-sinasa. En otro caso, si es negativa, ya sospechamos de trastornos de la membrana, que es esferocitosis hereditaria, ¿no? Les hacemos otras pruebas y si no está claro, obviamente, aún abordamos muchas más causas y comunicamos a hematología pediátrica para el abordaje en general completo. Entonces, estos algoritmos nos sirven mucho para nosotros poder orientarnos a la causa y la etiología de la anemia. Sabemos entonces, si ya sabemos por qué puede ocasionar anemia en el recién nacido, cuáles son las causas más frecuentes, hasta las infrecuentes, pero entonces, ¿cómo tratamos la anemia en el paciente? Una anemia en un recién nacido puede descompensarlo, como son tan pequeños, incluso los pretérminos, la pérdida de algunos mililitros descompensar al paciente. Entonces, uno de los tratamientos es las transfusiones de concentrados eritrocitarios. Las indicaciones varían mucho. Primero, tenemos que saber la edad postnatal, si es prematuro, si es a término, si es postérmino incluso, el uso o no de ventilación mecánica, que esto es importante porque la ventilación mecánica nos administra oxígeno en altas concentraciones y esto puede alterar un poquito el tratamiento. Si es que el neonato ha perdido sangre, por ejemplo, más del 20%, indicación de transfusión, si hay una hemólisis significativa o en caso de que el paciente presente anemia y requiere entrar a una cirugía, cualquier tipo de cirugía que haya mucha pérdida hemática, ¿no?
El volumen recomendado es del paquete globular, que generalmente tiene que estar leucorreducido, mejor sí, libre de citomegalovirus para evitar las infecciones. No siempre lo vamos a tener en todos los ámbitos, pero tenemos que tratar de que el paquete sea lo más adecuado posible para el neonato. El volumen de 10 a 20 mililitros por kilo. Entonces, los neonatos, por ejemplo, nacen con 3 kilos, a 10 podemos pasarle 30 mililitros hasta 60, ¿no? En el hospital generalmente les pasamos a 10 mililitros por kilo, pero la dosis es de 10 a 20 mililitros por kilo. Y el volumen de infusión tiene que ser de 3 a 5 mililitros por kilo por hora. Ese es el volumen. Generalmente en un plazo no más de 4 horas podemos pasarle un paquete globular. Ahora, ¿cuánto es que le pasamos el paquete globular? También existe una fórmula que está ahí mencionada en el libro, que es hemoglobina deseada más la hemoglobina, menos la hemoglobina actual. Por ejemplo, si un neonato tiene 7 de hemoglobina, un neonato a término, y nosotros queremos 10, por lo menos llegar a 10 de hemoglobina, 10 menos 7, 3. Por el peso, digamos que pesa 3 kilos, 3 por 3, 9, por 3, 18. Entonces, 18 mililitros por kilo de peso tendría el tratamiento, ¿no? Esta es la fórmula que se presenta para la transfusión de sangre. Ahora, ¿de qué depende también las transfusiones de sangre? Primero, la gravedad de los síntomas que habíamos dicho. Sabemos que un recién nacido va a tener anemia por sí, por el nadir fisiológico, pero si está muy sintomático, hipoperfundido, hipotenso, nos indica a qué requiere una transfusión. Enfermedades concurrentes, generalmente las infecciones. Em, las infecciones son causas de descompensación en los neonatos. Entonces, estas infecciones pueden ocasionar em, disminución de la hemoglobina en el paciente, la sepsis, el choque séptico y por ende requieren transfusión, ¿no? El valor de la hemoglobina también. Ahora, generalmente las transfusiones siempre se confunde por también inestabilidad o por mayores complicaciones en los prematuros o en los recién nacidos de peso muy bajo al nacer. Los umbrales de transfusión sugerido depende de, como habíamos mencionado, de ventilación mecánica, en caso de que estén utilizando, ¿no? Soporte respiratorio o ausencia de soporte respiratorio y la concentración de hemoglobina y de hematocrito. Dentro de los efectos adversos de las transfusiones sanguíneas, también todo tratamiento va a tener valor, hay que valorar riesgo-beneficio, ¿no? Y entre los riesgos o los efectos adversos están que también pueden provocar enfermedades hemolíticas y las no hemolíticas también. Y esto va a depender mucho, por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de la transfusión, de ver el grupo de sangre que estamos transfundiendo si queremos estabilizar al paciente y depende de qué estamos tratando, de cuál sea la causa de la anemia. También el hecho de que transfundamos sangre significa que lo vamos a exponer al paciente a conservantes, a toxinas, a todos esos conservantes que vienen en los paquetes globulares que también pueden ocasionar efectos adversos. Muchas veces, si no seguimos el volumen de transfusión, entonces podemos provocar sobrecarga de volumen o incluso un volumen de transfusión un poquito más bajo también no nos va a ser, no nos va a servir de una manera adecuada para el tratamiento del paciente. Muchos pacientes también con sobrecarga de volumen o algún tipo de infección que ocurra, de transferir infección a través del paquete globular, puede ocasionar desmejoría o en todo caso mucha mayor complicación en el neonato o incluso reacciones injerto contra huésped. ¿Por qué? Porque el paciente va a empezar a reaccionar a la sangre que de repente a veces no, los grupos no son adecuados, no vigilamos bien, el tiempo de transfusión también es importante, por eso mencionábamos el plazo de 4 horas. Entonces, al nosotros dar un tratamiento, también tenemos que conocer los efectos adversos y de todo esto depende para que el paciente pues, pueda mejorar. Aparte de las transfusiones de sangre, existen otro tipo de tratamientos, en este caso la eritropoyetina.
Se ha usado, hay muchos estudios que como que lo recomiendan, sin embargo, no es una recomendación como mundial, no están en las guías, pero no se usa en todos los neonatos, ¿no? Generalmente la administración de eritropoyetina puede incrementar la producción de eritrocitos y ese es el mecanismo en el cual este medicamento actúa. Entonces, el hecho de que administremos eritropoyetina recombinante ha disminuido el número de transfusiones y por ende menos de los efectos adversos que antes mencionábamos, pero también se ha relacionado con un incremento de retinopatía en el recién nacido. Se dice que no hay una indicación absoluta y tampoco algún estudio que lo respalde, pero se están haciendo muchos estudios en los que recomiendan la administración de eritropoyetina precisamente para disminuir las transfusiones de sangre en los neonatos. Eso en cuanto a la anemia neonatal. Ahora, hablamos específicamente de la enfermedad hemolítica del feto y del neonato, que habíamos tocado un poquito, ¿no? En esta anemia hemolítica del feto y del neonato, se llama, también lo mencionamos como eritroblastosis neonatal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un niño eh, es, cuando un niño nace, obviamente, si la mamá y el papá tienen grupos diferentes o incluso RHs diferentes, pueden ocasionar esta patología. Entonces, el neonato puede tener presente los anticuerpos maternos, pero también los antígenos eritrocitarios del padre, que si son diferentes, ahí es donde puede provocar la eritroblastosis neonatal. Es una causa muy frecuente de anemia, pero también de ictericia neonatal, que está muy relacionado. Necesitamos identificar de manera precoz y realizar el tratamiento adecuado. Y existen dos grupos, habíamos mencionado, o la incompatibilidad de grupo, factor o DND. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay incompatibilidad RH, otra vez mencionamos, la mamá generalmente va a ser RH negativo y el niño RH positivo. Entonces, esta es una de las incompatibilidades más severas, más que la incompatibilidad de grupo. Si es que el factor de RH es diferente, la clínica también va a ser mucho más predominante. Esta incompatibilidad se presenta en mayor cantidad en la raza blanca. Existe producción de anticuerpos desde el embarazo y una sensibilización en el primer embarazo. Entonces, volvemos a repetir, el primer embarazo, la madre puede exponerse a esta incompatibilidad de RH, ella ser RH negativo, el bebé ser RH positivo, y en el primer embarazo, como el encuentro es casi al final del embarazo o en el parto, durante el embarazo no va a producirse esta incompatibilidad frecuentemente, pero se está sensibilizando. Entonces, a partir del segundo embarazo y adelante, que serían en embarazos sucesivos, ya va a existir la estimulación y es ahí donde puede provocarse esta incompatibilidad, ¿no? Está condicionada por la genética, sí, y nosotros en todo el capítulo menciona RHD, pero no es el único. Si bien el RHD es el responsable del 90% de esta incompatibilidad, también existe el RHE y el RHC. Sin embargo, la mayor frecuencia es el RHD. ¿Cómo se va a presentar el paciente entonces? Sabemos de que esta incompatibilidad es la que puede ocasionar una clínica un poquito más grave, que puede existir casos leves como hemólisis leve y una ictericia leve que se trata con fototerapia, pero puede haber casos graves en los que el paciente requiera transfusiones, ¿no? Por anemia grave, existe una hiperplasia compensadora de los tejidos eritropoyéticos, puede existir una nasarca fetal, que eso es muy importante, óbito o muerte tras el nacimiento. Incluso estos pacientes ya hacen una incompatibilidad dentro del útero que no logran nacer y a veces requerimos otros tratamientos intrauterinos que lo vamos a mencionar. La anemia grave vemos que puede presentar el paciente desgeneralizada, descompensación cardíaca, anasarca masiva, como vemos en la fotito, el neonato, un derrame por todo lado y colapso circulatorio. Generalmente nacen estos bebés y presentan asfixia al nacimiento,
porque no están complicados, están con todas las complicaciones que hemos mencionado. Además de anémicos, nacen histéricos, y la histericia patológica, pueden presentar también hipoglucemia por alteración en la vía de la insulina, coagulación intravascular diseminada y debido a que la ictericia es patológica, hay mucho mayor riesgo de kernípteros, ¿no? Que es la encefalopatía bilirrubínica. Entonces, nace el paciente, vemos toda la clínica, incluso si la clínica es leve, pedimos los estudios de laboratorio. Y dentro de los estudios de laboratorio, repetimos, prueba de antiglobulina directa, que ahora se llama así, antes se llamaba prueba de Coombs directa. Si es positivo, más la anemia que presenta, más la clínica, y la hemoglobina va a depende de la gravedad. Entonces tenemos un paciente con una enfermedad hemolítica. Y esto por incompatibilidad RH. Dentro de otros datos de laboratorio, los reticulocitos van a estar incrementados y en el frotis de sangre periférica, el libro te menciona así, policromacía e incremento de glóbulos rojos nucleados, que es lo que mostramos, ¿no? En el frotis podemos ver esto. En el lado derecho, el dibujito. Puede acompañarse o no de trombocitopenia y el incremento de la bilirrubina, e incluso puede haber no solo de bilirrubina directa, que es lo más común por la ictericia patológica, sino también incremento de la bilirrubina directa, ¿no? Que esto puede ocasionar colestasis. Entonces, nuevamente, el diagnóstico lo podemos hacer, ya sea en el embarazo, en la etapa prenatal, o después del embarazo, cuando ya nace en la etapa postnatal. En la etapa prenatal, ¿quiénes son las mujeres de riesgo? Aquellas mujeres que hayan tenido un aborto previo. ¿Y esto por qué? Porque en ese aborto puede que se hayan sensibilizado o un embarazo previo y también puede que se hayan insensibilizado, ¿no? O que también aquellas mujeres que no tengan nada, pero que hayan recibido transfusiones o trasplantes durante el embarazo, son madres de riesgo para que el paciente presente esta incompatibilidad. Muchas veces se puede realizar la genotipificación tanto al padre como a la madre. Es mucho menos viable esto porque no tenemos, por lo menos en el medio, de forma rutinaria, pero sí se podría realizar y sería parte del diagnóstico prenatal. La monitorización de la arteria cerebral media, también intraútero, ¿no? Hacen ecografías 3D, 4D, ecografía Doppler, donde podemos ver alteraciones en la monitorización de la arteria y esto también sería parte del diagnóstico prenatal para la incompatibilidad. La extracción percutánea de la sangre umbilical, que es una de las pruebas que se puede realizar. Igual, no se hace de manera frecuente, pero se puede realizar para poder hacer un diagnóstico prenatal, incluso cuando se hace la ecografía y vemos que el paciente se está descompensando intraútero, pues muchas veces el tratamiento incluso es intraútero. Y la monitorización fetal, ¿no? A partir de las 16 a 24 semanas. Ahora, si no podemos hacer todo esto en la etapa prenatal, en la etapa postnatal hacemos el análisis de la sangre del cordón y la prueba de Coombs o la prueba de antiglobina directa, que si es positiva, obviamente tenemos que estar muy pendientes de toda la clínica que va a presentar. Y la clínica de la anemia, incluso hasta compensarla, puede tardar o presentarse o extenderse por semanas o meses, menciono. Habíamos hablado de una ecografía fetal, de los estudios de laboratorio realizados en la etapa prenatal. Uno de ellos incluso puede mencionarnos que el paciente puede tener organomegalia, doble pared intestinal o engrosamiento de la placenta. Y en muchos de los pacientes también se puede ver anasarca, que es una característica clínica de este tipo de anemias. Y la anasarca, cuando existe anasarca, es un dato indirecto de que el paciente tiene una hemoglobina muy disminuida, menos de 5 gramos de decilitro. Aunque el libro también te dice que puede estar 7 a 9, mayor a 9, pero cuando vemos anasarca en la ecografía, es un dato indirecto de que la hemoglobina está muy baja. La arteria cerebral media, ya, el Doppler intraútero que mencionábamos, existe un aumento de la resistencia vascular fetal, ¿no? Y esto se relaciona mucho con anemia de moderada a grave.
También el PUNS, que es la extracción percutánea de sangre umbilical, determina los niveles de hemoglobina fetal, si es que hay incluso pérdida de menos del 30% de hematocrito, que significaría cuando esté intrauterino o cuando nazca el niño, en clínica de moderada a grave. Entonces, si ya sabemos, ya hemos diagnosticado cuál sería el tratamiento. Primero, los objetivos de tratamiento, tres objetivos. Evitar la muerte, ya sea dentro intrauterino o ya cuando nazca, ¿no? Extrauterino por anemia grave o hipoxia, que la hemoglobina es el que lleva de brazo al oxígeno a todo el cuerpo. Evitar el deterioro del desarrollo neurológico y evitar la neurotoxicidad por hiperbilirubinemia. La característica clínica de estos trastornos es anemia e ictericia. Entonces, por eso dentro del tratamiento va a estar evitar la muerte, evitar el desarrollo neurológico y la neurotoxicidad por hiperbilirubinemia. El efecto, habíamos mencionado, si ya le hacemos un diagnóstico prenatal, diagnóstico intrauterino de una anemia o un paciente que esté muy descompensado, existe un tratamiento que se llama transfusión intravascular y esto se utiliza más que todo cuando dentro, o sea, intrauterino, vemos que presenta una anemia fetal con menos de 30% del hematocrito, anasarca fetal, ¿no? O todas las características clínicas de organomegalia, disfunción, etcétera, inmadurez pulmonar, ¿no? Y el tratamiento con la transfusión intravascular puede prevenir muchas otras complicaciones posteriores, como las que mencionamos abajo. La supervivencia global es de 89% y las reacciones adversas que también pueden estar presentes es del 1 a 3%. La transfusión, bueno, ¿cómo se realiza una transfusión intrauterina? Es en la vena umbilical. Eh, a ver, como la vena umbilical, sabemos que tenemos dos arterias y una vena, ¿no? En el cordón umbilical localizamos la vena umbilical y se puede hacer una transfusión intrauterina antes de que nazca para poder darle el tiempo al bebé durante el embarazo que desarrolle todo sin que se descompense por una anemia. Se realiza de manera intrauterina, reduce mucho la posibilidad de reacciones adversas si es que el paquete es el adecuado, por eso el paquete tiene que ser leucorreducido y lo que logramos o lo que queremos lograr es un hematocrito de 45 a 55%. Y muchas veces hasta que el embarazo se complete, se puede repetir cada 3 a 5 semanas, ¿no? Siempre monitorizado, siempre haciendo las ecografías de control, etcétera, pero se puede hacer una transfusión intrauterina para nosotros compensarlo antes de que nazca. Por eso uno de los objetivos era evitar la muerte intrauterina, ¿no? Ahora, en caso de que realmente el bebé esté muy mal, no podemos hacer esta transfusión, ¿cómo nosotros adelantamos el parto? ¿Cuáles son las indicaciones? Que haya una madurez pulmonar. Muchas veces no completan las semanas de gestación, pero ya la parte de ginecología y obstetricia realiza la administración de corticoides para la madurez pulmonar. Entonces, completamos la madurez pulmonar o las dosis de corticoides y ya el paciente puede nacer. Cuando exista sufrimiento fetal, ya, de urgencia, ¿no? O complicaciones del PUPS que habíamos dicho, que el PUPS es la extracción percutánea de sangre umbilical, ¿ya? Para que no nos olvidemos. Y si es que el paciente, obviamente, está relativamente o muy descompensado intraútero, estaría completa 35 a 37 semanas, ya podemos adelantar el parto para poder nosotros compensarlo y en su etapa postnatal. Ya cuando nace el tratamiento del neonato, ¿cuál es? Primero la atención de calidad, ¿no? Por eso es que las áreas de neonatología siempre vemos todo el equipamiento que, que se produce por las características del paciente que manejan, ¿no? Generalmente las terapias neonatales, las salas de neonatología, mucho personal de enfermería, neonatólogo 24 horas, etcétera. Entonces es una atención de calidad. La sangre fresca, leucorreducida, que habíamos dicho, que son de que nosotros podamos transfundir el grupo, dependiendo del grupo, ¿no? Pero que, en algunos casos solo se utiliza el grupo O y ahora ahí sí ver si es RH negativo, RH positivo, dependiendo de la incompatibilidad. Estabilizar al paciente,
Exsanguíneo transfusión, que a veces es necesario en algunos pacientes, más adelante vamos a ver de qué se trata. Transfusión de concentrados eritrocitarios compatibles con el paciente. Corrección de acidosis, los pacientes a veces presentan acidosis metabólica o ventilación mecánica en caso de requerir, ¿no? Y administración de bicarbonato para la corrección de la acidosis metabólica de 1 a 2 miligramos kilo. Oscar, ¿puedes apagar por favor tu micrófono? Entonces, habíamos hablado de la exsanguíneo transfusión. La exsanguíneo transfusión es un procedimiento muy invasivo. Generalmente es realizado a pacientes, ya sea con hiperbilirubinemia que no podamos controlar, aquellos que estén con bilirrubinas muy elevadas, pero también con este tipo de anemias, incompatibilidad, y puede ser realizarla inmediatamente, depende de la clínica, del valor de hemoglobina, etcétera, y puede ser total o parcial, ¿no? Depende mucho, ya habíamos dicho, del valor de la hemoglobina y del valor de la bilirrubina, ahí inmediatamente cuando nace y de acuerdo a la edad gestacional. También depende mucho si es que un hermano previo ya ha tenido una complicación o neurotoxicidad, como el kernicterus, o en caso de que un hermano también haya tenido enfermedad hemolítica en feto y neonato. Los reticulocitos, si es que están en lo de exsanguíneo transfusión, también se da si estos reticulocitos están elevados, si existe prematuridad. Los prematuros se descompensan mucho más con niveles de bilirrubina más bajo que los de término. Y hay que hacerle control de bilirrubina primera a las segundas 6 horas y vigilar, ¿no? La concentración tanto de la bilirrubina de que haya un ritmo de descenso de esta bilirrubina, miligramos de cilindro hora, así se dice. Entonces, muchas indicaciones, muy dependiente y es un procedimiento muy invasivo. ¿Cómo se realiza? El tiempo tiene que ser entre 45 y 60 minutos máximo, ¿no? Se necesita todo un equipo, o sea, no solo el neonatólogo, sino enfermeras capacitadas, o muchas veces lo hacemos con residentes. Las alicuotas, ¿qué significa alicuotas? Son como el volumen que vamos a ir sacando del neonato y reponiendo con la sangre que nosotros solicitamos, porque es con sangre total. Entonces, tenemos que hacerlo más o menos entre 45 minutos a 1 hora e intercambiar alicuotas 15 a 20 mililitros, ¿no? Y es el volumen que se necesita, depende, ¿no? Habíamos dicho, si fuera total o parcial, pero este es el volumen que se necesita para el intercambio sanguíneo. Prácticamente sacamos la sangre que tiene el neonato y metemos la sangre que le vamos a, entre comillas, transfundir, pero le hacemos la transfusión, la exsanguínea transfusión, es como toda una transfusión del volumen total sanguíneo. Entonces, nuestro objetivo es disminuir la cantidad de sangre en el 90% del ORH, de la incompatibilidad que tiene, y eliminar del 50% más de la bilirrubina en la sangre total. Al eliminar la bilirrubina, disminuimos la neurotoxicidad y al eliminar la incompatibilidad, también disminuimos todas las complicaciones y la fisiopatología que esto produce. ¿Existen muchas complicaciones? Sí, como es un procedimiento invasivo. Si ven a la izquierda, es una sangre que entra y otra que sale, ¿no? Y cada vez que nosotros manipulamos las jeringas, o sea, todo tiene que ser estéril, pero dentro de todo también podemos hacer, causar iatrogénicamente infecciones si es que no tenemos todo el equipo estéril o lo contaminamos de alguna forma. Sí puede presentarse el paciente con complicaciones como infecciones. Enterocolitis necrosante también se ha visto debido a que, aparte que estamos haciendo todo este procedimiento, lo hacemos por un catéter umbilical. Entonces, el catéter umbilical está cerca del intestino y al manipular
al disminuir los volúmenes, el menor flujo, al intercambio de flujo, también puede provocar hipoxia a nivel intestinal y esto provocar enterocolitis necrosante. Entonces, sí es un procedimiento invasivo, muchas veces necesario, más que todo en los pacientes que tienen muchos factores de riesgo y que es necesario tener todo un equipo capacitado para poder realizar este procedimiento. Otros tratamientos también se encuentra la inmunoglobulina. La inmunoglobulina, ¿cuál es su objetivo? Es interferir en la eliminación de los factores inmunológicos que reaccionan, ¿no? Los antígenos, los anticuerpos que están ocasionando todo este desorden dentro de los pacientes. El hecho de la administración de la inmunoglobulina también puede evitar la hemólisis, disminuye la bilirrubina y al disminuir la bilirrubina, por ende, pues el tratamiento de la fototerapia también va a ser va a durar menos días, ¿no? Y si dura menos días, va a disminuir también la hospitalización y por ende, si utilizamos la inmunoglobulina, esto va a evitar la exoñinotransfusión, que es un procedimiento muy invasivo. La dosis es de 0,5 a 1 gramo por kilo de peso y la inmunoglobulina también tiene sus reacciones adversas, pero pues es menos lesivo que una exsanguinotransfusión, que tampoco está recomendado al 100%, pero es una alternativa de tratamiento, ¿no? Y esta inmunoglobulina se pasa mínimo en 6 u 8 horas, dependiendo del volumen, y a un volumen así incrementando poco a poco, porque también dentro de sus reacciones adversas puede ocasionar anafilaxia, hipertensión, que hay que vigilarla, hay que monitorizarla. Pero de todas formas, se trata de un tratamiento alternativo. A pesar de que nosotros hagamos todo este tratamiento y tengamos al bebé mucho mejor, logremos sacarlo de su descompensación, pueden también presentarse complicaciones tardías a este tratamiento, entre ellas la anemia tardía. En 4 a 6 semanas el paciente puede presentar otra vez anemia, nuevamente hay que hacer el abordaje correspondiente. O la anemia hiporregenerativa, que realmente los reticulocitos no se recuperan, o a pesar de que las bilirrubinas estén normales. El síndrome de bilis espesa, que se trata de una ictericia persistente, ya sea de incremento de la bilirrubina directa o indirecta. El trombosis de la vena porta, ¿esto por qué? Porque utilizamos catéteres, ¿no? Umbilicales que habíamos dicho, y esto también puede ocasionar hipertensión portal. Son complicaciones tardías que se presentan posterior a este tipo de tratamientos, en especial en la sanguinotransfusión. ¿Y cómo podemos prevenir todo esto? Realmente si hay, para esta incompatibilidad anti-RH, hay una vacuna, entre comillas, hay la inmunoglobulina anti-RH, que es la ROGAM, ¿no? Se puede administrar a la madre, que es anti-RH negativo, todos los factores de riesgo que habíamos mencionado. La dosis es de 300 microgramos, se administra de forma intramuscular y también se puede repetir esto en el embarazo y 72 horas después, ¿no? Podemos iniciar con las primeras dosis 28 a 32 semanas de gestación. Tenemos que ver a la madre, preguntarle todos los factores de riesgo, ver si antes ha tenido un embarazo ectópico, trauma abdominal, transfusiones, amniocentesis o algún aborto, las cuales ya se haya sensibilizado. Entonces, para prevenir la enfermedad, podemos administrar la inmunoglobulina anti-RH. Eso en cuanto a la RH, ¿no? Que habíamos mencionado. Ahora, la incompatibilidad por grupos. En realidad, habíamos mencionado que esto es mucho más leve. Solo en el 20% de los casos puede ser esto grave. Las manifestaciones clínicas graves también en 1 a 10%. Dentro de las... Me dan un ratito, por favor, voy a silenciar, no sé qué. Creo que se apagó, ¿no? Bueno, dentro de las manifestaciones... No. Ya. Elicia, por favor, apague su micrófono, que si no me voy a salir de la presentación para poder apagar su micrófono. Bueno, ¿en qué estamos? Ah, ya, las manifestaciones clínicas. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de la incompatibilidad ABO, que es esta es otra incompatibilidad,
Está la ictericia, la ictericia patológica, que se presenta antes de las 24 horas. En los pacientes presentan anemia leve, también reticulocitosis. Ya. Em, el tratamiento, como estos casos son más leves, puede dar fototerapia. También en casos un poquito más severos, la inmunoglobulina no sirve, la intravenosa, y en algunos casos más graves todavía, la examinotransfusión, que es todo lo que habíamos mencionado. Esto, la diferencia de la incompatibilidad RH, esto es que estos hacen incompatibilidad ABO. Y generalmente la mamá es O y el bebé es A o B, ¿no? Que es lo que habíamos dicho. Entonces, en enfermedad hemolítica del feto y neonato tenemos RH y ABO. Aquí tenemos la madre es O y el bebé es A, o a veces B, dice, ¿no? O la mamá en ocasiones B y el bebé es A. Y en el RH tenemos RH negativa y el niño es RH positivo y D es el más frecuente, aunque puede presentarse E y C también, RHE o RHC. Las características clínicas y las pruebas de laboratorio. Entre otros, esta presentación que es KEL negativo positivo, que es una presentación muy rara de la enfermedad hemolítica del feto y neonato, pero también como es el cuadro, sí tenemos que saber. En cuanto a la policitemia neonatal, ya vamos acabando, esta presentación es larga. La definición, a ver, vamos a ver. Doctor, ahorita vamos a ver. La definición de la policitemia neonatal es que el hematocrito esté encima de los dos desvíos estándar o una hemoglobina arriba de 22 o el hematocrito mayor al 65%. En otras literaturas mencionan otros valores, pero Nelson menciona el 60% para arriba. Existen generalmente dos causas, la transfusión pasiva de eritrocitos al feto de la madre y aumento de la eritropoiesis intrauterina, ¿no? Entonces, estos pacientes cuando nacen, al revés de los pacientes anémicos, van a estar así rubicundos, ¿no? Entonces pueden presentar dificultad respiratoria, también presentan hiperbilirubinemia, hipoglucemia y trombocitopenia. Entre las características clínicas pueden presentar crisis comicial, ictus, hipertensión pulmonar y enterocolitis necrosante. Algunos o muchos pacientes están asintomáticos y otros también sintomáticos en distintos porcentajes. Entonces, cuando un niño se presenta con policitemia neonatal, hay mucho más riesgo de enterocolitis necrosante. Y si no se trata esto, existen también complicaciones más tardías. Al revés que un niño con anemia, estos pacientes pues están rojos, ¿no? Como causas de coloración en los recién nacidos o en los neonatos, son como 5 colores, ¿no? Rojo, amarillo, verde, blanco y em, azul. Si está rojo es policitemia neonatal. Si está amarillo es ictericia. Si está verde es colestasis. Si está blanco es anemia. Y si está azul es cianosis. Entonces, esas son las características del neonato con un memotécnico. Y en este caso, el niño está rojo, ¿ya? Entre otras cosas entre otras causas de hemorragia neonatal, dentro de otras causas en las que el paciente puede haber trastornos hematológicos, son las alteraciones en los factores de coagulación. Si se dan cuenta, cuando nosotros atendemos a recién nacidos, siempre administramos vitamina K por el hecho de que existen deficiencia, ¿no? De vitamina K relativa por la baja producción. Entonces, cuando existe ya patología en la vía de la coagulación, puede existir hemorragias. Entonces, existen factores de coagulación dependientes de la vitamina K. El 2, el 7, el 9 y el 10. 2, 7, 9, 10. Y las proteínas C y S. Estas son las alteraciones que pueden existir. Y todas estas participan en la vía de coagulación y otros también tienen en el factor antitrombina alteraciones. Generalmente están bajos hasta los 6 meses. Por eso nosotros damos una dosis de vitamina K al nacer de rutina. Pero a veces estos pacientes pueden persistir con la patología y ahí una alteración en la coagulación indica de que estos pacientes tienen tendencia a sangrado y por eso las hemorragias neonatales. Y estas alteraciones pueden ser congénitas como adquiridas. En caso de que el neonato
nazca totalmente sano, puede ser hereditario, y si es enfermo, puede ser por hipoproducción o por consumo. Cuando nosotros tenemos deficiencia de vitamina K y por ende de los factores 2, 7, 9 y 10, además de la proteína C y S, para que se vayan memorizando, puede presentarse con enfermedad, lo que nosotros llamamos enfermedad hemorrágica del recién nacido. Y es una enfermedad que es transitoria, pero puede ser grave por el sangrado que presenta. Puede presentar tanto hemorragia digestiva nasal y una de las más frecuentes, la intracraneal. Se inicia dentro del primer día de nacido y a pesar de la administración de vitamina K, el TP puede estar prolongado y no mejora y a veces, muchas veces se requiere la transfusión de plasma fresco congelado. Cuando el inicio es precoz, cuando el inicio es tardío, que es después de las 12, se asocia mucho a la mala absorción intestinal de la vitamina K, ¿no? Entonces, la administración de vitamina K o congelado puede ser necesario dependiendo de la clínica del paciente. Si no responde a la administración de vitamina K, hay que abordar más otro tipo de patologías, más que todo las hereditarias o las congénitas. Generalmente no se recomienda administración de vitamina K vía oral en los pacientes con hemorragia, con enfermedad hemorrágica de recién nacido. Otra alteración hematológica es la coagulación intravascular diseminada. Pero esto generalmente es secundaria de consumo, es decir, ya los neonatos son frágiles más si son prematuros y pueden nacer con muchas complicaciones, entre las cuales asfixia, hipoxia, infecciones. Solamente los pacientes chocados, sépticos, presentan una coagulación intravascular diseminada. Entonces, hay que corregir todas estas comorbilidades y si en caso hay hemorragia en el sistema nervioso central, también puede recibir transfusiones de sangre, plasma fresco, acá. Todo depende mucho de cómo se presente clínicamente el paciente y siempre tratar la causa de base, es decir, la infección o la hipoxia, la asfixia, ventilación mecánica, etcétera. Entonces, más que todo una complicación, la coagulación intravascular diseminada. Ahora habíamos hablado de que existe anasarca o edema generalizado de origen inmune, ¿no? O la incompatibilidad. Pero también existe anasarca de origen que no es inmune. ¿Y cómo nosotros podemos determinar eso? Cuando existe dos o más colecciones fetales. ¿A qué se refiere? Dos derrames, digamos, derrame pleural y derrame pericárdico. Ascitis y derrame pleural, ascitis y derrame pericárdico, que sea más de 5 mililitros según ecografía o intrauterina. Se asocia generalmente a edema placentario o a polidrain mayor a 6 milímetros cuando se hace la ecografía intrauterina o a polidramas. Una de las características es el síndrome espejo. ¿Por qué? Porque el niño intrauterina, en la ecografía intrauterina presenta los edemas, pero la mamá también está edematizada. Eso se llama el síndrome espejo. La mayoría de los pacientes son prematuros, el origen es idiopático, 1 de 3.000 nacidos son prematuros y el tratamiento tiene que ser intrauterino si se puede. Esto más que todo si existe una taquicardia supraventricular y existe un término que se llama síndrome de transfusión intergemelar. Sin embargo, como es muy infrecuente esta presentación, generalmente no, o por lo menos en Bolivia no se hace el tratamiento. El tratamiento postnatal, ya, nace y ya. Tenemos, como son generalmente son prematuros, intubación, transfusión de paquete globular, lo que requiera. Surfactante para el desarrollo pulmonar y drenaje, todo porque los pacientes nacen con anasarca y no está relacionado a las patologías que previamente habíamos mencionado. Aquí tenemos un resumen de todas las patologías que están que pueden ocasionar la anasarca de origen no inmune, ¿ya? El síndrome cromosómico, trastornos cardiovasculares, renales, placentarios, gemelos, hematológicos, etc. Todos estos también vienen en el libro y de acuerdo a a cada característica de cada trastorno, pueden estos pacientes presentar anasarca y realmente el tratamiento va a ser intrauterino si se puede y si no, postnatal, ya con todas las recomendaciones mencionadas. Bueno, entonces vamos a repasar un poco.
Ahora sí, quisiera que contesten, ¿ya? ¿Cuál es el nadir fisiológico del hematocrito y hemoglobina en un paciente a término? De. La mayoría de. Sí, 6 a 10 semanas, ¿no? La mayoría o casi todos han contestado de. 6 a 10 semanas. El nadir fisiológico. A término. Uno de los siguientes no corresponde con una prueba de laboratorio solicitado para abordaje de anemia neonatal. Fácil. Muy bien. Todos responden de. En ningún momento mencionamos, ¿no? El hierro sérico. Todo lo demás sí lo solicitamos. ¿Cuál es la causa más frecuente de anemia por pérdida de sangre? Por pérdida de sangre. La más frecuente. Ve, 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 ve. Muy bien. Habíamos dicho que nosotros al sacarle sangre tantas veces en las salas de neonatología podemos provocar anemia por pérdida de sangre. Vamos a ver qué encuentro. Contestado. Ve, 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 ve. Muy bien. Uno de los siguientes no es correcto con la destrucción eritrocitaria por mecanismo inmunitario. El que no es correcto, por si acaso. Ve, 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 ve. Muy bien. Exacto. Esa ni mencionamos la descendencia, ¿no? Todo lo demás está bien. Por si acaso y para que se acuerden, la poiquilocitosis hereditaria es la única autosómica recesiva, las demás son autosómicas dominantes. Una de las siguientes no corresponde a las características de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Yo creo que a la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa debe ser. C, 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 C. ¿Por qué C? Ver, otra vez. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enfermedad ligada al cromosoma X. En la mayoría de los casos pueden ser asintomáticas, por eso puede que algunos adultos presenten con esta enfermedad. Está una de las causas de ictericia neonatal, es la deficiencia de esta enzima y puede presentarse con hiperbilirrubinemia prolongada. Así que la respuesta es E. Exacto, la acantosis esa piruva. Entonces, ojo ahí, ¿ya? Uno de los siguientes es una indicación para transfusión sanguínea. Ve, 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 ve. Ve, 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 Rinda, Miguel, ve, 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 ve. Ya, exacto, ¿no? Recuerden que la pérdida de hematocrito menor a 30 es para transfusión. No relativo. La anemia no siempre, todas las anemias se transfunden, sino hay que ver, ¿no? ¿Qué otro tipo de enfermedades puede existir? ¿Ya? Entonces, ay, se ha pasado. Entonces, previo procedimiento quirúrgico, esa es la respuesta. Muy bien. La incompatibilidad RH se caracteriza por de. B. Alguien ha respondido B y hemos repetido 1000 veces que no en el primer embarazo. Pero bueno,
Es más frecuente en la raza blanca. De todos estos, todo es refutable. Dice, a ser leve, no, más bien estos se presentan muy grave. ¿Se presenta en el primer embarazo? No, en el primer embarazo puede haber el contacto nada más. Es de condición genética y la hemólisis a veces no es controlable en la mayoría de los casos. Entonces, la respuesta es D. No es un factor de riesgo prenatal para incompatibilidad de RH. Respondan B, B, B. Muy bien, todos responden B. Exacto, ¿no? Porque todo lo demás es factor de riesgo. La anasarca fetal se puede presentar con una hemoglobina D. Muy bien, todos. Menor a 5, exacto. Una de las siguientes no es una característica de la transfusión. BDD varía. Reticulocitos mayor a 15. En realidad es menor, ¿ya? Por todo lo demás es característico de la transfusión. Muy bien, todos B, 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 B. No es una complicación tardía de la incompatibilidad de RH. D, 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 D. Marco, Fernanda, muy bien. Muy bien. La hipertensión arterial, ¿no? Habíamos dicho que dentro de las complicaciones son todas y también la hipertensión, pero de la vena porta, no la hipertensión arterial. Así que están bien. Exacto. Está bien, José, es de hipertensión portal, exacto. En la hemorragia por déficit de vitamina K de inicio tardío, tardío se asocia. Mira, bien. Mala absorción, anemia crónica, B, 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 B. Y de inicio tardío, a ver, voy a seguir viendo sus respuestas. En realidad, en la misma por déficit de vitamina K, entonces esa mala absorción intestinal. Muy bien, todos muy bien. No es una característica de la anasarca de origen no inmune. Muy bien, todos D. D, dice D. Exacto, más bien se asocia a polidra, ¿no? Y bueno, esa es la presentación de hoy. Es un poquito larga, pero pues espero que le haya servido. Y solo recomendar a todos, por favor, apaguen su micrófono cuando vayan ingresando, más que todos ingresan después porque perjudican un poquito la clase. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una buena noche y pues sigan estudiando, viene cerca y ya. Denle con todo, chicos, y ojalá nos podamos ver ya en la residencia. ¿Listo? Un abrazo a todos. Gracias, doctora. Listo. Sigan, falta poco y su objetivo es ingresar, ¿ya?